Una mujer que una vez dirigió el canto del pueblo junto al Mar Rojo, amaneció cubierta de una palidez funesta. Su piel se volvió blanca como la nieve y quedó excluida del campamento. Esa imagen brutal y sorprendente es la primera que ofrece el relato de Números 12. Miriam, la hermana de Moisés, convertida en leprosa. ¿Por qué ocurrió eso según la Biblia? ¿Qué había en sus palabras y en la reacción divina que ameritara un castigo tan visible y socialmente devastador? Miriam no era una figura cualquiera. Antes de este episodio ya había desempeñado papeles decisivos en la historia de Israel. Fue quien, siendo niña, colocó al bebé que sería Moisés en una canasta entre juncos y vigiló hasta que la hija del faraón lo adoptó. Fue ella, ya mujer y profetisa, quien encabezó a las mujeres en canto y danza tras el cruce del Mar Rojo. Cantaré al Señor, porque se ha magnificado. La tradición bíblica la presenta como líder entre las mujeres, como una guía espiritual reconocida y en el texto mismo como profetisa. Ese protagonismo hace aún más chocante la escena. Una mujer que ayudó a fundar la identidad colectiva se convierte de la noche a la mañana en símbolo de impureza. El incidente ocurre en el campamento, después de los sucesos en Kibrot Shataavá, el lugar donde el pueblo había murmurado por falta de comida, y durante la estancia en Haserot. El texto dice que Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. En hebreo la expresión es bataber, bedaber o badaber según lectura, que literalmente significa hablar, pero aquí aparece con la preposición que sugiere oposición, hablar contra o criticar. El caso concreto que el texto registra es una referencia a la esposa cusita de Moisés. La acusación, sin embargo, tiene otra dimensión. No solo se trata de una queja doméstica, sino de una demanda por igualdad en la autoridad profética, una posición que, si se aceptara, desestabilizaría el mismo orden que mantenía cohesionada a la comunidad. Los detalles importan. El relato señala el verbo bataber y coloca a Miriam en primer lugar en la mención. Lingüísticamente, el texto destaca a Miriam como la instigadora principal. No es una precisión menor. En la economía narrativa hebrea, el orden de los nombres y la elección de verbos transmiten peso y responsabilidad. Decir que hablaron contra implica más que un murmullo pasivo. Implica una acción que se percibe como desafiante frente a la autoridad que Dios había establecido en Moisés. Cuando Dios oyó lo que decían, la respuesta fue inmediata y teatral. En el lugar se manifestó la nube de la gloria divina, y el Señor llamó a los tres, Moisés, Aarón y Miriam, al lugar santo, a la tienda de reunión. En ese encuentro la voz divina defiende a Moisés con una declaración sorprendente para el lector moderno. Dice que con él habla cara a cara. En hebreo panim, el panim. Un modo de hablar que subraya la intimidad y la claridad de la comunicación entre Dios y Moisés. El texto contrasta esta relación única con la manera en que Dios se comunica con otros profetas, a través de visiones y sueños, y así establece una base teológica para proteger la singularidad del liderazgo de Moisés. Lo siguiente es abrupto y casi cinematográfico. La nube se aparta y Miriam aparece leprosa. Su piel, dice el texto, se volvió blanca como la nieve. En términos bíblicos, la palabra que se usa para esta condición es tzaraat, tesaraat, lo que traducimos comúnmente como lepra, pero que en el mundo israelita antiguo designa una serie de aflicciones cutáneas que llevan consigo consecuencias rituales, sociales y religiosas. No se trata aquí de una enfermedad médica moderna simple. Tzaraat produce impureza ritual, exige separación y provoca la pérdida temporal del lugar en la comunidad y en el culto. La reacción humana ante la escena es inmediata y conmovedora.
Aarón, el hermano sacerdote, se lanza a suplicar. Su voz es de angustia por la mujer que hasta entonces había sido su compañera en la historia familiar y pública. Pero la súplica formal, según el texto, proviene de Moisés. Él reacciona con una frase breve y potente, na, rpa, na, narefa, na, que puede transliterarse como narefa, nalá, en algunas tradiciones de lectoescritura. La idea central es clara. Te ruego, sánala, o por favor cura. Es una petición de intercesión, no una condena adicional. Moisés no exige ni demanda justicia punitiva, ora por la restauración de su hermana. La solicitud de Moisés muestra que, aun siendo el afectado por el cuestionamiento de su autoridad, su primera reacción es la compasión personal y el deseo de restauración. La respuesta divina combina justicia y misericordia en una fórmula enigmática. Miriam debe quedar fuera del campamento 7 días. Después de ese tiempo será readmitida. La sanción es pública y tiene consecuencias colectivas. Todo Israel se detiene. El pueblo espera los 7 días de aislamiento antes de proseguir su marcha. La separación no es un mero castigo privado, sino una medida ritual que impone un tiempo para la purificación y al mismo tiempo una lección visible para la comunidad. La fractura en la cadena de autoridad trae una consecuencia que afecta a todos. A partir de aquí surgen preguntas que atraviesan siglos de interpretación. ¿Por qué la lepra y por qué solo a Miriam? El texto mismo no explica detalladamente la psicología de la acción, limita su narración a los hechos. La lepra, en la lógica del libro de Números y de la ley sacerdotal, funciona como un signo externo de una condición interna asociada al pecado o a la impureza. Saraat no es ante todo una pena física arbitraria, opera en el sistema simbólico israelita como manifestación visible de una alteración que amenaza la pureza ritual del pueblo. Transformar a Miriam en leprosa convierte en imagen lo que el acto de hablar contra implicaba, una interioridad que si se acepta podría contaminar el tejido social. Pero la explicación textual no agota la discusión. Desde la antigüedad rabínica hasta los comentaristas modernos, se han ofrecido varias hipótesis, y aquí es preciso ser cautelosos. Muchas de ellas parten de suposiciones, lecturas extratextuales o preocupaciones teológicas posteriores. Algunos comentaristas judíos clásicos sugieren que Miriam actuó como instigadora principal. Otros, que su discurso contenía elementos de shoná, malicia o chisme destructivo, que debía ser corregido con severidad. Hay quienes enfatizan que, al ser mujer y líder, Miriam rompía ciertos esquemas sociales y que su desafío a la autoridad de Moisés implicaba un riesgo institucional mayor que una queja privada. Otras lecturas ven en la referencia a la cusita una nota de tensión étnica. Algunos intérpretes han preguntado si la mención apunta a prejuicios, una lectura que, si se plantea, debe manejarse con extremo cuidado para no naturalizar ni justificar actitudes racistas en el texto o fuera de él. Importa subrayar 2 cosas respecto a la mención de la esposa cusita. Primero, el texto no explica quién era exactamente, si se trata de Séfora, esposa etíope, o de otra mujer, y los estudiosos discrepan. Cualquier afirmación sobre su identidad concreta es especulativa. Segundo, aunque algunos historiadores y comentaristas han visto en la frase un indicio de tensión étnica, otros insisten en que el centro del conflicto no es la etnicidad, sino la usurpación de autoridad. Es decir, la clave podría no ser que se tratara de una mujer extranjera, sino que la crítica pública a Moisés desafiaba la jerarquía que sostenía la comunidad teocrática. Estas 2 dimensiones, posible conflicto étnico y conflicto por autoridad, conviven en las interpretaciones y deben ser presentadas como alternativas,
no como una única verdad demostrada por el texto. La elección de la lepra como sanción tiene otra lectura simbólica potente. Blanca como la nieve, la piel afectada contrasta con la referencia a la cusita, que sugiere piel oscura. En términos narrativos, esa oposición cromática ha sido observada por exégetas como una ironía intencional del texto, una inversión simbólica que, de forma paradójica, hace visible la expulsión ritual mediante un signo de palidez extrema. Pero también aquí hay que evitar lecturas apresuradas. Leer la aparición de la lepra solo como reflejo de un racismo narrativo sería reducir un texto complejo a una sola capa interpretativa. El símbolo funciona en múltiples niveles: sanción, purificación, lección pública y, finalmente, restauración. Otra pregunta que se impone es por qué Aarón, que participó en la crítica, no recibió la misma sanción. Las respuestas sugeridas por los comentaristas varían. Una línea exegética recuerda que Aarón tenía responsabilidades sacerdotales que debían preservarse para las funciones del culto. Por eso, Dios habría tratado de forma distinta al hermano sacerdote. Otra propuesta consiste en señalar que la tradición bíblica privilegia la narración de Miriam porque fue la más activa. La ausencia de una sanción sobre Aarón puede entenderse como un sesgo del texto en la selección de culpables y castigos. Finalmente, hay lecturas que ven en la diferencia de trato una lección sobre la protección de las funciones sacerdotales frente a la crítica pública. Cierto grado de inmunidad institucional se preserva para garantizar la continuidad del culto. La intercesión de Moisés también exige un comentario. La frase que le sale, la súplica, no es retórica vacía. En un sistema donde la ley y la sanción divinas son contundentes, la oración de Moisés funciona como mediación y, en buena medida, como un acto que predica su liderazgo moral. Moisés, aun siendo víctima del cuestionamiento, no busca venganza. Su prioridad es la restauración. Ese gesto añade complejidad ética al episodio. La disciplina divina no elimina la misericordia humana. La autoridad puede recibir afrenta y aún así responder con petición de sanidad para el otro. El alcance colectivo de la sanción merece atención. La detención de toda la marcha de Israel por 7 días introduce una dimensión pedagógica y comunitaria. No es solo un castigo privado o una corrección individual. La comunidad entera participa en la sanción y en la espera de la restauración. Ese silencio colectivo funciona como un período de reflexión y purificación. La semana de exclusión para Miriam opera como un paréntesis en la peregrinación nacional. Un tiempo que recuerda a todos que las fracturas en la estructura de autoridad tienen repercusiones que afectan a toda la comunidad. Si volvemos al núcleo de la pregunta, ¿por qué quedó leprosa según la Biblia? La respuesta textual combina al menos 3 elementos: la acción, hablar contra Moisés; la condición simbólica, tzaraat, la lepra ritual; y la función comunitaria, la sanción como lección pública que requiere la atención de todo Israel. Pero detrás de esa respuesta textual se abren interpretaciones. Fue un castigo por envidia, por usurpación de autoridad, por chisme malicioso, por racismo latente o por una mezcla de factores. El propio texto no despliega un juicio psicológico exhaustivo. Más bien pone en marcha símbolos y sanciones que obligan a leer la escena desde varias perspectivas analíticas. En este punto del relato empiezan a multiplicarse las preguntas que la tradición ha explorado durante siglos. ¿Qué significa exactamente tzaraat en el marco legal israelita y cómo se distingue de la lepra en sentido moderno? ¿Qué nos dicen las respuestas rabínicas sobre la gravedad moral del hablar contra? ¿Cómo se entiende la relación entre autoridad divina
y liderazgo humano cuando la comunidad entera se ve obligada a detenerse por la falta de uno de sus miembros. ¿Por qué la restitución recibe tanto énfasis en el texto y qué lecciones sobre disciplina y misericordia quiere subrayar el narrador? Responder a estas preguntas exige, primero, entender con más precisión qué implicaba la condición de los leprosos en Israel. Alguien declarado con Tzaraat quedaba ritualmente impuro, debía vivir fuera del campamento o la ciudad. Su presencia en el espacio sagrado se prohibía hasta su reintegración, y la limpieza ritual requería la intervención sacerdotal y la observancia de periodos de espera y de sacrificios. En la ley, la lepra actuaba como marcador que obligaba a la comunidad a tomar medidas claras. Así, el caso de Miriam no es una anécdota aislada, sino una manifestación de cómo se gestionaban las crisis de pureza en la vida social y religiosa de Israel. Al mismo tiempo, las voces rabínicas, y más tarde los comentaristas medievales y modernos, han leído este pasaje como un enfrentamiento entre dos modelos de liderazgo: el liderazgo mediador y directo de Moisés, que habitualmente oye de Dios cara a cara, frente a formas más habituales de profecía y liderazgo colegiado. En esa línea, la sanción contra Miriam funciona como protección de un ministerio singular, la salvaguarda de una cadena de mando que tiene consecuencias prácticas para la supervivencia y la identidad del pueblo en el desierto. Sin embargo, otra lectura plausible, respetando siempre las limitaciones del texto, enfatiza el peligro del habla destructiva. En la tradición judía existe el concepto de shichtá o shoná. Los términos varían: el daño causado por el chisme y la difamación. Algunos comentaristas interpretan el acto de Miriam y Aarón como un ejemplo de shoná, que requiere corrección dura precisamente porque el maleficio del habla puede corroer la confianza y la cohesión social. En ese sentido, la lepra sería tanto una sanción como una lección. La palabra puede contaminar tanto como una enfermedad. A medida que la interpretación se ramifica, aparecen también preguntas acerca del género y del poder. ¿Influyó el hecho de que Miriam fuera mujer en la severidad de la sanción o en la lectura posterior del episodio? Se sostuvo una reacción más dura porque su posición como profetisa mujer ponía en entredicho estructuras patriarcales del liderazgo. Estas preguntas han alimentado debates académicos contemporáneos que examinan el texto desde la perspectiva de la sociología del poder y del género, siempre cuidando de no anacronizar ni trasladar premisas modernas sin matices. La Biblia no ofrece respuestas directas sobre estas dimensiones sociales. Lo que hace es presentar un conflicto que la comunidad israelita, a través de su tradición interpretativa, ha venido discutiendo durante milenios. Mientras tanto, el lector del relato se enfrenta a imágenes que mezclan severidad y ternura. La sanción pública, la petición compasiva del líder, la espera colectiva y la promesa de reintegro. La historia no se agota en la dureza del castigo. La restauración es parte del diseño narrativo. Eso sugiere que el propósito no es el escarmiento definitivo, sino una disciplina que apunta a la recuperación. En este punto de la exposición aparecen las primeras tensiones interpretativas que demuestran la riqueza del pasaje. Por un lado, el relato resguarda la autoridad de Moisés y enseña la seriedad de repeler la usurpación. Por otro, muestra la misericordia que permite la rehabilitación después del arrepentimiento o la purificación. Las lecturas rabínicas, que abundan en matices y en hipótesis, insisten en que el castigo no fue un gesto de crueldad gratuita, sino una corrección con intención pedagógica. Pero también emergen preguntas modernas. ¿Cómo trasladar esas lecciones a comunidades eclesiales contemporáneas sin caer en autoritarismos ni en justificativos de exclusión?
La narrativa bíblica, sin ofrecer un juicio psicológico completo sobre los protagonistas, plantea un dilema que sigue vigente. ¿Cómo equilibrar el respeto por la autoridad instituida con el derecho a cuestionarla cuando se perciben fallos? En el caso de Miriam y Aarón, el texto parece inclinarse a favor de la preservación de una autoridad sobrenaturalmente fundada. La sanción recuerda a la comunidad que la alteración de ese orden tiene consecuencias. Pero esa inclinación no excluye la rehabilitación, lo que deja abierta la posibilidad de la restauración y del perdón como principios coiguales. Todo esto nos introduce a una fase interpretativa más compleja. Si aceptamos que el relato combina sanción y restauración, ¿qué papel juegan la cultura ritual y la institución sacerdotal en la administración de castigo y perdón? ¿Qué nos enseña la intervención de la nube divina sobre la relación entre lo sagrado y lo político en la teocracia israelita? Esas preguntas requieren detenerse en el significado de los signos rituales, en el peso de la palabra como acto social y en la lógica de la autoridad que atraviesa el libro de Números. Justo cuando el lector empieza a ponderar estas lecturas, ritual, moral, institucional, étnica, de género, la escena nos deja con una imagen que no olvida. Miriam, aislada durante 7 días y el pueblo entero en pausa. La lepra no es aquí un destino irreversible. Es un signo que obliga a la comunidad a mirar su propia estructura. La restauración final, anunciada por la reintegración al campamento, sugiere que la disciplina cumplió su función. Pero para alcanzar una comprensión completa, queda por explorar con más detalle cómo las fuentes rabínicas desarrollaron la idea de Shoná. ¿Qué dice el Talmud sobre la gravedad de hablar contra líderes? ¿Cómo interpretaron medievales y modernistas la mención de la esposa cusita y, sobre todo, cómo podemos aplicar, con prudencia, las lecciones del pasaje a contextos de liderazgo contemporáneos sin imponer analogías anacrónicas? Si te interesa seguir desentrañando el trasfondo histórico y teológico de pasajes que cambiaron la historia del pueblo de Israel, suscríbete y lee Números 12. En los próximos minutos profundizaremos en las interpretaciones clásicas y en las implicaciones prácticas de este episodio. Hay otra vertiente que todavía no hemos abordado con la profundidad que merece: la naturaleza técnica de Tzaraat y cómo los sacerdotes diagnosticaban y manejaban esos casos. En Levítico, las leyes sobre la lepra están desplegadas con minuciosidad. Inspección, aislamientos, señales que los sacerdotes buscaban en la piel y rituales de purificación que incluían sacrificios y remisión. Aplicar ese marco legal al caso narrado en Números nos ayuda a ver que la sanción contra Miriam no fue un acto arbitrario de ira divina, sino que se inserta en una praxis normativa conocida por Israel. El que la propia comunidad espere 7 días y luego reintegre a Miriam opera dentro de esa lógica jurídica ritual. Sin embargo, aquí surge un punto crucial. En el resto de la ley, las inspecciones y las reglas son técnicas y hacia el interior de la praxis cultural. En la historia de Miriam, la lepra parece servir una función adicional: la enseñanza moral y la reafirmación del orden de liderazgo. Algunos comentaristas antiguos van todavía más allá y proponen que el relato funciona como una advertencia narrativa para los líderes. Incluso quienes tienen autoridad no están exentos del escrutinio divino, pero eso, dicho de otra forma, reivindica la idea de que la disciplina divina puede operar de manera sorpresiva para preservar un orden mayor. Otros intérpretes, especialmente en contextos modernos, ponen en relieve la respuesta misericordiosa de Moisés como modelo de liderazgo que prioriza la restauración por encima de la sanción. Así,
El pasaje sirve tanto como advertencia sobre los peligros de la crítica maliciosa como ejemplo de la compasión que debe habitar en el ejercicio del poder. Quedan por explorar todavía las lecturas midráshicas y talmúdicas que elaboran narrativas adicionales, algunas más morales, otras más dramáticas, sobre las motivaciones de Miriam y el carácter exacto de la ofensa. Muchas de esas lecturas buscan llenar vacíos psicológicos y sociales que el texto bíblico deja deliberadamente abiertos. También es pertinente analizar cómo los traductores y comentaristas antiguos tradujeron Bataber y Narrefaná, y qué matices se pierden o se ganan en las distintas versiones. Antes de internarnos en esos laberintos interpretativos, conviene detenerse un momento en el contraste entre justicia visible y misericordia restauradora. El relato no concluye con una lección maniquea que glorifique el castigo. Por el contrario, la posibilidad de volver al campamento y ser readmitida sugiere que el objetivo final del accionar divino no fue humillar irreparablemente, sino corregir y recuperar. La tensión entre el rigor disciplinario y la compasión redentora es uno de los ejes teológicos que el lector no puede eludir. Mientras se abren estas puertas interpretativas, el texto nos coloca ante un último enigma provisional. ¿Qué significa, hoy, la sanción sobre Miriam para comunidades que ya no viven bajo un sistema teocrático ni aplican leyes sacerdotales? Aquí conviene prudencia y matices. El episodio aporta lecciones sobre la gravedad del habla destructivo, la importancia del orden legitimado en las comunidades espirituales y la necesidad de que la autoridad venga acompañada de responsabilidad y temperancia. Pero cualquier aplicación contemporánea debe evitar transformar el relato en un instrumento para justificar exclusión o violencia moral. La lección bíblica, en su conjunto, apunta a la restauración como objetivo último. Al arribar a este punto, la historia aguarda que profundicemos en los comentarios antiguos y en el detalle técnico del diagnóstico de Tzaraat, así como en las diversas propuestas interpretativas que explican por qué la narrativa castiga a Miriam, y no, simultáneamente, a Aarón. Ese examen requiere entrar en fuentes rabínicas, en las discusiones exegéticas medievales y en los estudios modernos que sitúan el pasaje en su contexto sociopolítico. Es precisamente ahí, entre la ley, la tradición y las preguntas de la modernidad, donde se decidirá cómo entender el increíble castigo que el título señala. Si como una medida estrictamente ritual, como una sanción ética contra la difamación, como una defensa de la autoridad profética o como una combinación de todos esos elementos. La narrativa nos ha llevado hasta la escena del aislamiento y la espera colectiva. La próxima fase exige desbrozar los recursos interpretativos y preguntarse con precisión: ¿qué sabían los israelitas sobre el significado de la lepra ritual? ¿Qué peso tuvieron en el texto las convenciones sociales de poder y género? ¿Qué nos dicen los rabinos acerca de la palabra bataber y sus implicaciones morales? Responder a esas preguntas requiere detenerse en fuentes y matices que exploraremos a continuación, partiendo de la observación textual y sometiéndola al escrutinio histórico-teológico. Ahora entraremos en el corazón interpretativo del pasaje, donde ley, rito y tradición se entrelazan para ofrecer explicaciones diversas sobre el porqué del castigo. Si el relato de Números 12 pone en marcha símbolos y sanciones, las lecturas rabínicas, medievales y modernas buscan desplegar sus motivos, su técnica y sus lecciones. Conviene avanzar despacio, cuidando las distinciones entre lo que el texto dice y lo que la tradición añade. Una primera vía de análisis atiende a la técnica ritual de Tzaraat. En Levítico, capítulos 13-14,
El sistema sacerdotal prescribe procedimientos minuciosos. El sacerdote examina la lesión, determina si es impura, prescribe aislamiento temporal y, de confirmarse la impureza, ordena exclusión del campamento y rituales de purificación que incluyen rociamientos, sacrificios y la utilización de elementos como el ave viva, la madera de cedro, el hisopo y la lana teñida de escarlata. Todo esto establece que la lepra, en el marco israelita, es ante todo un fenómeno jurídico ritual. Marca una alteración de la pureza colectiva que obliga a medidas comunitarias claras. En el caso de Miriam, no se registra un examen sacerdote como los de Levítico. La determinación viene de la presencia divina en la tienda de reunión. Aún así, el tratamiento que sigue, aislamiento por 7 días y posterior reintegro, encaja con la lógica de la ley. Separación temporal, signo público y luego purificación. Esto ayuda a ver la sanción como integración del narrativo con la praxis cultural conocida por los antiguos oyentes del texto. Los comentaristas judíos antiguos y medievales, en su intento por llenar los vacíos psicológicos del relato, ofrecen diversas motivaciones para explicar por qué Miriam resultó afectada de manera tan drástica. Algunos midrashim la presentan como la instigadora principal. El orden del texto, Miriam mencionada primero, y la colocación del verbo bataber, hablar contra, refuerzan esa lectura, por lo que el castigo recaería más duramente sobre quien inició la ofensa. Rashi, en una lectura clásica, tiende a subrayar el motivo moral, celos y difamación, formas de shoná, que exigen corrección. Ibn Ezra, por su parte, suele privilegiar explicaciones más literales o contextuales. En discusiones sobre este pasaje, algunos comentaristas medievales especulan que la queja estaba vinculada a la esposa cusita, con matices que van desde una observación doméstica hasta una tensión por reconocimiento y prestigio. Ramban, Nachmanides y otros intérpretes también reflexionan sobre la necesidad de preservar la singularidad del ministerio de Moisés. Su relación Panaim el Panaim, Panim el Panim, cara a cara, con Dios, constituye una excepción teológica que el texto protege ante cualquier intento de colegiación o de igualación profética. Todas estas lecturas coinciden en algo esencial. Bataber no es un simple murmullo, implica una afrenta pública que en la estructura social del desierto amenaza la autoridad instituida. El problema no es solo un conflicto familiar, sino que aquella crítica, si fuera aceptada, habría erosionado la cadena de legitimidad que sostenía la marcha nacional. Desde esa perspectiva institucional, la lepra actúa como un signo visible que restaura el orden. Lo que queda lesionado no es solo la piel de una persona, sino la confianza simbólica en el liderazgo que permite la supervivencia y cohesión de la comunidad. Una rama interpretativa importante insiste en el carácter ético del castigo. La palabra tiene poder y puede contaminar. En la tradición judía existe una preocupación notable por el daño que el habla puede causar. El concepto de lashon hará, lengua dañina, y el de shoná en distintas variantes. Algunos rabinos equiparan el hablar malicioso con formas de violencia social. Por eso, la corrección divina contra Miriam puede ser entendida como una sanción ejemplar contra la difamación pública. Este enfoque subraya la dimensión ética. La lepra simboliza la corrupción interior que emerge cuando la comunidad se deja llevar por el chisme o por el despecho, y el castigo tiene un propósito reeducador. Hay también lecturas que atienden a factores de género y de poder. Miriam, mujer y profetisa, ocupaba un lugar singular. Su liderazgo entre las mujeres y su participación en hitos fundacionales del pueblo la hacían visible. Algunas interpretaciones contemporáneas plantean con cautela que la sanción pudo sentir un componente de control sobre la autoridad femenina. Un ejemplo narrativo
que recuerda los límites que la comunidad imponía a determinadas formas de influencia. Esa hipótesis no está en el texto de manera explícita. Es un análisis sociológico que busca entender cómo un pasaje antiguo puede reflejar tensiones de género. Es preciso advertir que tal lectura requiere prudencia. No podemos imponer categorías modernas sin matices, pero tampoco ignorar que las sociedades antiguas tenían sus propias reglas sobre quién podía hablar y cómo. Otro foco de discusión es la mención de la esposa cusita, la palabra hebrea cushit. Algunos comentaristas han visto en esa alusión una nota de conflicto étnico o de prejuicio. Otros la leen simplemente como referencia geográfica o identitaria, sin carga moral. Es importante subrayar lo ya dicho. El texto no especifica la identidad exacta de la esposa, si era Séfora o una mujer distinta, y cualquier afirmación sobre discriminación racial debe ser formulada con reservas. Tomada con cautela, la mención de la cusita puede agregar una capa interpretativa. La queja pudo tener un tinte de intolerancia o pudo ser un pretexto para cuestionar la legitimidad de Moisés. Ambas posibilidades han sido exploradas por exégetas, pero ninguna puede afirmarse con certeza absoluta a partir del texto en sí. En la exposición contemporánea, conviene tratar estas hipótesis con sensibilidad, evitando naturalizar el racismo o usar el episodio para justificar exclusión étnica en debates actuales. La desigualdad de trato entre Miriam y Aarón es otra pieza que requiere explicación. ¿Por qué el sacerdote Aarón, que participó en la crítica, no sufre la misma consecuencia? Las respuestas varían. Una posibilidad es que el texto destaque a Miriam por ser la agente principal. Otra apunta a la necesidad práctica de preservar la función sacerdotal. Aarón, como sumo sacerdote, desempeñaba un rol indispensable para el culto y la continuidad comunitaria, por lo que su sanción habría acarreado costos mayores para la supervivencia ritual de Israel. También hay lecturas que consideran la protección de la institución sacerdotal como una lección teológica. Ciertos oficios tienen una inmunidad funcional para que el culto no colapse. Sea cual sea la explicación que uno prefiera, el hecho señala una tensión real entre justicia individual y necesidad institucional, y muestra la complejidad de las decisiones divinas y narrativas en el libro de Números. Volvamos ahora a la fuerza simbólica del número 7 en la sanción. Miriam es excluida 7 días. En la Biblia hebrea, el 7, Sheva, con frecuencia marca plenitud, tiempo ritual o ciclos de purificación. El periodo de 7 días permite una pausa suficiente para la purificación y la reflexión, sin convertir la sanción en ostracismo irreparable. Precisamente ese carácter temporal enfatiza la intención restauradora. La disciplina no apunta a la eliminación definitiva, sino a la corrección que culmina en reintegración. Que todo Israel se detenga durante esos 7 días añade otra capa. La sanción no es privada. Es un acontecimiento comunitario que obliga a la colectividad a asumir la lección y a participar de la restauración. Ese rasgo muestra la concepción israelita de la responsabilidad compartida frente a las fracturas de autoridad. La figura de Moisés, por su parte, ofrece una enseñanza ética en el marco del episodio. Su intercesión, la súplica que el texto registra con la fórmula Narrefaná, revela un liderazgo que antepone la sanidad del otro a la reafirmación de su propio prestigio. En vez de aprovechar la ocasión para imponer castigo mayor, Moisés ora por la curación. Ese gesto pastoral ha sido destacado por muchas lecturas. El líder no responde con venganza, sino con mediación, y su acción abre la puerta a la misericordia. Es precisamente la tensión entre la gravedad del pecado y la compasión del intercesor lo que hace del relato una enseñanza compleja para la ética comunitaria.
Las implicaciones prácticas que se desprenden del texto y de su tradición son múltiples, y conviene exponerlas con cautela para evitar aplicaciones anacrónicas. Entre las lecciones más relevantes están la obligación de cuidar la palabra pública, evitar el chisme y la crítica destructiva, la necesidad de respetar formas de autoridad que sostienen la vida comunitaria sin convertirlas en instrumentos de abuso, la prioridad de la restauración por sobre la humillación permanente y el llamado a los líderes a ejercer humildad y mediación. Para comunidades contemporáneas, iglesias, organizaciones o grupos, esto se traduce en prácticas concretas. Establecer canales sanos de crítica responsable, proteger la dignidad de las personas aun cuando se les reprenda, y procurar procesos de reconciliación que incluyan tiempo, reparación y restitución. Al mismo tiempo, hay advertencias importantes. No es lícito usar el relato de Miriam para justificar ostracismos modernos, exclusiones sociales o violencia moral. La lógica ritual de la antigua teocracia no se transfiere automáticamente a sociedades pluralistas. Hay que distinguir entre la lección ética sobre el poder de la palabra y la aplicación de medidas coercitivas inspiradas en un sistema legal y cultural distinto. El pasaje puede enseñar con fuerza sobre la gravedad del hablar malicioso y sobre el valor de la restauración, pero no autoriza prácticas que vulneren la dignidad humana fuera de un marco de justicia y acompañamiento. Desde la historia de la interpretación, algunos textos midráshicos y talmúdicos ofrecen ampliaciones narrativas que intentan explicar el tono y la intensidad del episodio. Esas expansiones, a menudo coloridas, reflejan la preocupación de generaciones por entender las motivaciones internas de los protagonistas. En muchos casos, los rabinos buscan advertir contra la difamación, promover la mesura en la crítica y destacar la importancia de la intercesión. La tradición, en suma, tiende a reasumir el relato como una enseñanza moral y sociológica. La palabra puede herir al punto de poner en riesgo la cohesión colectiva y la disciplina puede ser necesaria para la reparación. Finalmente, volvamos a la pregunta central del título con una síntesis que honre la literalidad del texto y la riqueza de sus lecturas. ¿Por qué quedó Miriam leprosa según la Biblia? La respuesta textual combina tres elementos. Primero, el acto mismo. Ella y Aarón hablaron contra Moisés, Bataber, una crítica pública que desafió la autoridad claramente instaurada. Segundo, la sanción simbólica, Tzaraat, la lepra ritual que manifiesta exteriormente una alteración interior y obliga a una separación que tiene efectos comunitarios. Tercero, la función pedagógica. La sanción, pública y temporaria, apunta a preservar el orden, enseñar sobre el poder destructivo del habla y preparar el camino para la restauración. Sobre esas bases, las tradiciones interpretativas añaden matices, que Miriam fue la instigadora principal, que la referencia a la cusita puede conllevar tensiones étnicas o simplemente ser un contexto de la queja, que Aarón recibió un trato distinto por razones institucionales y que la intervención de Moisés es modelo de mediación y misericordia. En términos prácticos para nosotros hoy, el episodio nos devuelve dos advertencias y una esperanza. La advertencia: las palabras pueden dañar la estructura social y religiosa. Hablar en contra de figuras legitimadas sin responsabilidad puede tener consecuencias graves. La otra advertencia: la defensa acrítica de la autoridad no es deseable. El texto protege una forma concreta de liderazgo fundada en la comunicación divina de Moisés, ligada a un contexto teocrático específico. La esperanza. La restauración está prevista. El propósito de la disciplina no es la ruina eterna, sino la corrección y la reintegración. Moisés intercede. Dios establece un tiempo de purificación y al término de él, Miriam
es readmitida. Ese es el sello que pone la narrativa sobre la misericordia. Así, el increíble castigo del título encuentra en Números 12 una explicación que mezcla justicia ritual, lección ética y pedagogía comunitaria. Miriam queda leprosa porque su acción, hablar en contra del mediador entre Dios y el pueblo, amenaza la estructura que sostiene la vida en el desierto. La lepra, como signo visible, repara simbólicamente esa fractura al imponer separación, reflexión y, finalmente, reintegración. Las interpretaciones rabínicas y modernas enriquecen esa respuesta con preguntas sobre género, etnicidad y poder institucional, pero siempre como hipótesis interpretativas, no como certezas que el texto por sí solo declare. Al terminar, cabe una última reflexión práctica. Este pasaje desafía tanto a líderes como a comunidades. A los líderes les recuerda la necesidad de responder a la crítica con justicia y compasión. A las comunidades les enseña a ejercer la crítica con responsabilidad y a priorizar la reconciliación. El relato no pretende ser un manual de castigos, sino una narrativa que muestra los riesgos del habla corrosiva y la altura de la misericordia posible cuando la autoridad se ejerce con humildad. Si este análisis te ha hecho preguntar más sobre los matices del pasaje, deja en los comentarios qué interpretación te parece más convincente. ¿Fue principalmente una corrección por difamación, una defensa de la autoridad profética o una mezcla de factores? Y si quieres profundizar, lee Números 12 y comparte este vídeo con alguien que disfrute los estudios bíblicos.